En la temporada 2025-26, el Arsenal de Mikel Arteta lidera la Premier League. Pero esta vez, no es por un ataque arrollador. Es por una solidez defensiva histórica, concediendo pocos goles. El equipo ha evolucionado. Hoy, en The Tactic Lab, vamos a deconstruir esta nueva filosofía de dominio, a través de la defensa, para una emulación definitiva. La filosofía de Arteta sigue siendo el juego de posición, pero ha madurado. El riesgo ofensivo se ha reemplazado por la solidez estructural. El objetivo ya no es solo atacar, es controlar el partido a través de largas secuencias de pases. Mueven al bloque rival para encontrar al hombre libre, pero su prioridad es minimizar pérdidas y estar siempre preparados para la transición defensiva. Es un pragmatismo de élite. La llegada de nuevos fichajes ha sido clave para esta evolución. Para replicar esto en eFootball, debemos interiorizar sus nuevos principios. 1. La fortaleza defensiva. Bloque 4-4-2. Fuera de posesión, el equipo se repliega a un bloque medio 4-4-2, compacto y sincronizado, con el media punta uniéndose al delantero para presionar. 2. La estructura 3-2-5. Ataque controlado. Al atacar, un lateral se invierte para unirse al pivote, creando una base de 3 defensores y 2 mediocentros. Esto les da una red de seguridad contra los contraataques. 3. El nuevo eje, Zubimendi-Rice. El fichaje de un pivote metrónomo. Zubimendi ha liberado a Declan Rice como un 8 box-to-box, convirtiéndose en el motor total del equipo. 4. El killer, el 9 físico. El sistema ya no depende de un falso 9. Ahora utiliza un delantero físico y rápido, Gyökeres, para finalizar las jugadas creadas por el sistema. Manos a la obra. Así lo construimos. Formación base, 4-3-3. Estilo de juego de equipo, juego de posesión. Es el único estilo que replica la paciencia, las líneas de pase cortas y la estructura compacta que el sistema demanda. Esta es la parte más importante. La selección de arquetipos ha cambiado drásticamente. Portero, raya. Líbero moderno, portero ofensivo. ¿Por qué? Su habilidad con los pies es crucial para la salida de balón y para actuar como un último defensa con la línea adelantada. Lateral derecho, wide. Central híbrido. Lateral defensivo. ¿Por qué? Es el rol asimétrico. Lo queremos como lateral defensivo para que, al atacar, se mueva hacia adentro y forme la línea de 3 defensores. Defensa central, saliva. Central técnico, creación. ¿Por qué? El líder. Su velocidad y dominio en los duelos 1 contra 1 permiten al equipo jugar alto. Su pase inicia la construcción. Defensa central, Gabriel. Muro físico, destructor. ¿Por qué? El complemento agresivo. Dominante en el aire y vital para anticipar y destruir el peligro. Lateral izquierdo, Calafiori. Carrilero moderno, lateral ofensivo. ¿Por qué? Este es el lateral que sí da amplitud. Su rol es estirar el campo por la banda izquierda para equilibrar al lateral inverso. Mediocentro defensivo, Zubimendi, arquitecto, organizador. ¿Por qué? El nuevo metrónomo. Es el pivote puro que da equilibrio, recicla la posesión y rara vez pierde el balón. Es el ancla. Mediocentro, Rice, motor total, todoterreno. ¿Por qué? Este es el cambio clave. Liberado como número 8, el arquetipo todocampista, box to box, replica su rol de motor, dominando la recuperación y progresando con conducciones potentes. Mediocentro, Odegaard S. Organizador avanzado, creador de jugadas o jugador de huecos. ¿Por qué? El cerebro creativo. Flota entre líneas para filtrar pases y es el líder de la presión alta, formando el 4-4-2 defensivo. Extremo derecho, Saka. Extremo clásico, extremo prolífico. ¿Por qué? La estrella. El extremo prolífico le permite jugar pegado a la línea para el 1 contra 1, pero también cortar hacia adentro para finalizar. Extremo izquierdo, Martinelli, Trossard. Organizador lateral, creador de jugadas o sin estilo de juego. ¿Por qué? Necesitamos crear apoyo constantemente, buscando el disparo y aprovechando el espacio que genera el lateral ofensivo. Delantero centro, Gyökeres. El killer, cazagoles. ¿Por qué? Otro cambio vital. No más falso 9. Necesitamos un cazagoles físico y rápido. Su trabajo es fijar centrales, atacar el espacio y sobre todo finalizar. Para los estrategas free to play, aquí les dejo una alternativa con jugadores accesibles. Recuerden,
Todas las tácticas que desarrollamos en el laboratorio están pensadas más en arquetipos que en cartas. Elegir los roles adecuados es mucho más importante que la rareza del jugador. En The Tactic Lab, la elección es clara. Suscríbete y no te pierdas tu dosis diaria de eFootball. Ahora, creamos la estructura 3-2-5. En instrucciones individuales, al MCD, Subimendi, aplicamos línea trazada. Esto hace que baje entre los centrales para formar la línea de 3 en la construcción. Al lateral derecho, White, aplicamos defensivo. Esto fuerza el rol asimétrico. Evitará que suba y lo mantendrá en la base junto al pivote, creando el 2 en la estructura 3-2-5. Al lateral izquierdo, Calafiori, aplicamos ofensivo solamente si sabes cómo defender. Si te cuestan las contras, no le pongas instrucción. De cualquier forma le damos luz verde para que sea la única fuente de amplitud por esa banda. Opcional, al mediocampista, Rice, defensivo. Si quieres aún más solidez, puedes pedirle que ayude atrás, pero su naturaleza todoterreno ya le da ese balance. El plan B es el bloque defensivo 4-4-2. ¿Cómo reacciona Arteta para cerrar un partido? Implementación. Configuramos la táctica secundaria como contraataque largo. No es para atacar, es para defender. Este estilo crea el bloque 4-4-2 más compacto del juego. Si tu entrenador no tiene ese estilo como secundario, ponle la instrucción defensivo al box-to-box. De esa manera crearás un bloque más defensivo. Pero, ¿sirve para ganar en División 1? En el Meta 5.0, la respuesta es sí. El cambio más importante fue la reducción de la velocidad de la IA defensiva. Esto nerfea la presión alta constante y es un buff masivo al juego de posesión. Este sistema te permite controlar el ritmo como nunca antes. Y la solidez de la estructura 3-2-5 te protege de las contras. Pero hay advertencias. 3 errores que rompen este sistema. 1. La impaciencia. Si fuerzas el pase vertical al cazagoles, te saltarás la construcción y perderás el control. La paciencia no es opcional. 2. La construcción arriesgada. Perder el balón en salida con la base de 3-2 es letal. Es un sistema de riesgo-recompensa. 3. El interior equivocado. Usar un jugador de huecos en lugar de un todoterreno Rice romperá el equilibrio. El motor del mediocampo es vital. En el partido, paciencia. Abusa del pase y movimiento conceptual para crear triángulos entre tu base de 3-2. Gira el juego. Busca a Subimendi y Rice. Una vez que atraigas al rival, busca a Odegaard entre líneas o a Saka en el 1 contra 1. El cazagoles Gyökeres es tu finalizador, no tu creador. Defensivamente, usa el emparejamiento para contener. Atención, estrategas de móvil. Para ustedes, hay un consejo clave: la activación del todoterreno. Rice, dado que su movimiento es automático, usen el pase y movimiento específicamente con él, después de un pase, para forzar sus carreras ofensivas. Su plataforma táctil es ideal para seleccionar y activar estas carreras manualmente. El veredicto es una emulación increíblemente fiel de la nueva filosofía de Arteta. La sensación de solidez y control es total. Ya no es el Arsenal frenético de antes. Es una máquina pragmática y madura. Replicar a Arteta en eFootball 2026 no es solo copiar una formación, es adoptar una filosofía de que la mejor defensa no es el ataque, sino un control total del espacio y del tiempo. Este sistema es la prueba de que se puede ganar dominando, controlando y defendiendo con inteligencia. Dominen el sistema. Conviértanse en el estratega. Si este análisis te aportó valor, suscríbete al canal, dale like al video, compártelo con otros estrategas y hypea el video. Y si quieres llevar tus tácticas al siguiente nivel, únete a los miembros del canal. Así seguimos expandiendo la comunidad y evolucionando juntos. Esto fue The Tactic Lab, experimento completado.